la religión es una parte mínima de lo que conocemos como pensamiento o mentalidad prelógica. La religión o las religiones, según como se vea, en globo particularmente, las religiones son siempre formaciones que vienen no de la parte lógica del ser, sino de la parte prelógica. La misma que hace que la persona genere obras de arte, que dibuje. Tenemos mentalidad prelógica, no la podemos evitar, está con nosotros, es la mentalidad que domina en el niño antes de que comience el conocimiento matemático o de analogías o el lógico, es la cosa que hay que pensar y que es el fondo y el comienzo del pensamiento científico, que es lógico. La mentalidad prelógica es una mentalidad libre, como la que sale en los sueños. En los sueños, usualmente los sueños no tienen lógica, son prelógicos, pero pueden, digamos así, fundamentarse, traer su material de el venero, la fuente de la realidad. Para mí el concepto de alma es muy poco claro. El concepto de espíritu tampoco es claro. El concepto de universo tampoco es claro. El concepto de la belleza tampoco es claro. Todos estos y muchísimas cosas son misterios. Entonces, si hablamos de misterios, ya podemos pensar que o los tratamos de analizar o hay algo que pretende explicarlos. Y ahí es donde entra en juego una vez más la mentalidad prelógica. La entrada y salida del padre son importantes, no solamente porque movilizan la totalidad del modo de ser del niño, padre y madre, ¿se entiende? Sino que además comienzan a inculcar datos y elementos como el alma, por ejemplo, ¿no? El espíritu, los duendes, los dioses, las diosas, y comienzan a, queriéndolo o sin querer, sentando lo que va a ser la base de la religión que por lo general los padres tienen, siguen. Por lo general emiten sus puntos de vista religiosos sin darse cuenta que ellos están inculcando un movimiento de la actividad prelógica aceptado como realidad absoluta, como verdad indestructible. Positivas y negativas. La religión, como la palabra lo indica, es una religio, es un reunir gente que tenga las mismas creencias. En este sentido, puede constituir el fundamento de conductas ordenadas de acuerdo al bienestar social. Eso es lo que se llama la ética. La religión tiene una ética porque inculca modos de conducta que han de seguirse, incluso rituales, en función de mitos, en función de lo que sea. Cuando la ética en realidad, si se piensa, es lo más relativo que hay, porque cada cultura tiene su ética, ¿no? Y esa cultura es la que permite que se forme justamente el núcleo social. Y la rigidez de la ética es tal que conduce a una de las grandes desventajas de las religiones, que son los enfrentamientos religiosos. Enfrentamientos religiosos a veces por muy poco. ¿Por qué? Porque la religión ya se establece usualmente con jerarquías. Entonces son jerarquías de poder, cualquier religión lo es. Esa forma de desarrollo entiendo yo que es uno de los más nefastos, porque enfrenta grupos humanos con grupos humanos.
Cada uno tiene una ética diferente. La intolerancia religiosa, a mi entender, no surge con el dogmatismo de las religiones monoteístas. La India, por ejemplo, es una prueba patente y palpable de las tremendas dificultades que han tenido los hindús entre ellos. Y la aparición del monoteísmo, que efectivamente prácticamente las únicas religiones monoteístas son actuales. Antes eran todas politeístas. La aparición de las religiones monoteístas tienen el hecho en contra de ser usualmente reveladas. Las religiones politeístas tienen muchos dioses diferentes, sea el hinduismo, sea el panteón griego, ¿no? Tiene muchos de orígenes diferentes, con posibilidades diferentes. En cambio, en el monoteísta, todo es revelado. No hay lugar. Poco a poco, entonces, este elemento, que es el dogma, se convierte en lo apodíctico. O sea, aquello que no necesita demostración para considerarse evidente. Ahí es en donde esto determina un mayor, entiendo yo, violentamiento del ser y por consiguiente que se exprese en violencia, comenzando por los aspectos sacrificiales en todas las religiones, politeístas y monoteístas. El asunto es complicado. Cada uno lo explica un poco a su manera. La evolución del ser humano, o la etología, incluso como expresión de un curso de conducta, demuestra que las civilizaciones primitivas creen en lo que no saben. Creen que la roca es el dios protector, o que el río es, digamos, la fuerza, o que la montaña es el refugio, pero divinizan ese asunto. La única posibilidad es generar dioses para que eso sea entendible. Entonces la persona puede vivir más tranquila, y más tranquila sobre la base sacrificial. Sagrado es aquello que no se puede tocar. Pero es más en las religiones monoteístas que en las politeístas.